Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Gracias por otra oportunidad aquí. Pedimos que estés obrando en nuestros corazones, enseñándonos de tu palabra. Guíame esta noche y pedimos que no haya problemas con la cámara, con el internet, con estas cosas, y que todo salga para tu gloria y tu honra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche vamos a terminar el capítulo 10. Estamos en Mateo, capítulo 10, y vamos a leer desde versículo 34 hasta el fin del capítulo. Y la primera parte, vamos a hablar de división. En la segunda parte, de recompensa. Aquí es todavía las instrucciones a los 12 en su misión que Él va a enviarles. Este es como termina sus instrucciones. Terminan así. Y creo que hay unas cosas que también podemos aplicar en nuestras vidas esta noche. Vamos a leer Mateo capítulo 34 al 42. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora, esta porción, la primera parte, parece un poco difícil, o no parece como algo que Jesucristo diría a veces cuando pensamos humanamente, cuando Él dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Qué? ¿De qué hablas, Jesucristo? Es un poco contrario a nuestra forma de pensar. Pero Jesucristo ya ha venido no para tener paz en la tierra, sino para tener paz con su Padre. Esta es la diferencia. Ha venido para reconciliarnos a su Padre. No ha venido para traer paz a la tierra. Y dice, sino espada. Quiero ir a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Hebreos 4:12. Y dice acá: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este versículo, ¿qué es como espada? Es la palabra de Dios. ¿Y qué hace esta espada? No solo entra y penetra, pero corta y divide, aún discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón de un hombre. ¿Y quién es la palabra de Dios?
o en nuestra versión Reina Valera 60, es palabra, verbo de Dios, dice, es Jesucristo, el verbo de Dios, o la palabra de Dios. Y aún la palabra en el sentido de la Biblia es como espada para dividir y discernir. También Jesucristo, siendo también la palabra de Dios, ha venido como espada para dividir y causar división, dice. Dividir entre personas. Versículos 35, 36 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por causa de Cristo. Él va a poner personas contra personas. Y no suena como el Dios de amor. Suena diferente, pero creo que vamos a entender exactamente qué Dios está, o que Jesucristo está diciendo acá. Pero primero dice hombre contra padre, o el hijo contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra la suegra. ¿Y de dónde vienen los enemigos? Dice, de la misma casa donde uno vive, de su familia. Van a ser enemigos. ¿Pero por qué? Por causa de Cristo. Él es el que causa esta división. Y en versículo 37 dice acá, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y ahora vemos el corazón del asunto. Jesucristo tiene que ser primero. Si Jesús no es primero en tu vida, no eres digno de Él. Si Jesucristo no es la persona más importante en tu vida, no eres digno de Él. Esto es lo que Jesucristo está diciendo. Si los bebés, los guaguas, o tus papás, tu familia, cualquier persona, es más importante que Jesucristo, tú no eres digno de Jesucristo. Jesucristo tiene que ser lo más importante. Hay que amar a Cristo primero de todo. Vamos a 1 de Juan, capítulo 8, 1 de Juan y capítulo 8, no, 1 de Juan, capítulo 4, no sé de dónde vino este 8, no hay 8 capítulos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 19. Y dice acá, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él, a Jesucristo, a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Y cómo es que sabemos que Jesucristo nos amó o que Dios nos amó? Dice acá en el mismo capítulo, pero vamos a versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo vino para morir en vez de nosotros. Este es el amor. Y Él nos amó antes. Vamos a Romanos capítulo 5. Romanos y capítulo 5. Y dice acá en versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo nos amó. Dios el Padre nos amó antes. Y en este gran amor
hay salvación por medio de Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, pagando el precio. Ahora, si este es lo que Jesucristo hizo en su amor para nosotros, para salvarnos del infierno, ¿no merece nuestro amor? Por supuesto, ¿no merece el primer lugar en nuestro corazón, en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Tus hijos han muerto por ti para salvarte del infierno. ¿Tus papás murieron para salvarte del infierno? No. ¿Han pagado el precio de tus pecados? No. Otra persona fuera de Jesucristo te puede llevar al cielo, que te puede dar la vida eterna? No. ¿Que te puede dar el perdón de pecados? No. Entonces, viendo tanto que Jesucristo ha hecho por nosotros, y aún siendo Dios, tenemos que poner a Jesucristo primero en nuestras vidas. Y el que no quiere poner a Jesucristo primero en su vida, no es digno de Jesucristo. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando uno iba a ser crucificado, él tuvo que llevar su cruz al lugar de la crucifixión. Y vemos esto también en Jesucristo. Él tuvo que llevar su cruz. Ahora, Jesucristo está diciendo, mira, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Realmente vas a seguirme? Hay que tomar tu propia cruz. Hay que morir. Hay que morir. Si no tomas tu cruz en pos de Cristo, no eres digno de Cristo. Si no mueres, y no estamos hablando de la muerte física acá. Estamos hablando de morir a mi voluntad, a mis deseos, a mi carne, a mi pecado. Si yo no quiero hacer eso, si yo no quiero sufrir por causa de Cristo, no soy digno. Si tú no quieres sufrir y morir por causa de Cristo, morir a tus propios deseos, a tus sueños, a tu autoestima, a tu familia, a tu voluntad, a tu pecado favorito, no eres digno de Cristo. Hay que morir y seguir en pos de Cristo. Hay que morir y seguir en pos de Él. Mateo capítulo 26. En Mateo capítulo 26 y versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Este es Jesucristo en Getsemaní, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si vamos a tomar nuestra cruz, tenemos que tener esta actitud. No sea como yo quiero. Tenemos que hablar con Dios, con el Padre. No sea como yo quiero, sino como tú. Ya, vamos a Lucas. Lucas y capítulo 22. Lucas y capítulo 22 y versículo 42. Es el mismo evento, pero las palabras son un poco diferentes. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tenemos que decir si vamos a tomar nuestra cruz? Tenemos que decir o tener la actitud, no se haga mi voluntad. No es lo que yo quiero, no es lo que yo deseo. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Al Padre hablamos.
esto. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6 y versículos 38 y 39. Jesucristo está hablando, dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué habla de por qué hay una resurrección? Porque hay muerte. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hay que llegar a un punto para morir a mis deseos, a mi voluntad, a mis pecados, siguiendo a Jesucristo, confiando completamente en Él. Y en esto hay vida eterna. Realmente, bueno, vida eterna viene por creer en Jesucristo. Pero en un sentido incluye esta actitud, que deberíamos tener esta actitud de morir a nosotros mismos. No es que yo puedo ser salvo y seguir obedeciendo mi propia voluntad y mis propios sueños y mis propios deseos. No. Si yo voy a ir en fe a Jesucristo para la salvación, yo tengo que considerarme muerto al pecado, muerto, crucificado con Jesucristo. Este es Romanos capítulo 6. Es algo que tengo que tener un cambio en mi actitud. Y también tú tienes que tener esto. Es lo que Jesucristo estaba diciendo a sus 12 discípulos. En versículo 39, dice acá: el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. A veces, si no quiero perder algo, ¿qué hago? Agarro fuertemente, guardo esta cosa y no voy a perderla. Pero en cuanto a la vida, es diferente. Jesucristo dice: no podemos hacer esto. Tenemos que hacer otra cosa. Si quiero realmente guardar mi vida, tener mi vida y no perderla, tengo que perderla por causa de Cristo. Porque si quiero guardar mi vida en mis fuerzas, en mi voluntad, yo voy a perder todo. Si estoy buscando mis sueños, si estoy buscando mi autoestima, ya merezco tal cosa, merezco otra cosa. Todo lo que la sociedad quiere enseñarnos que es contra las Escrituras. ¿Qué dice Jesucristo? Ya, pierdo mi vida. No hallo mi vida, pierdo mi vida. Pero si dejo de buscar mi vida en esta forma, podemos decir, y dejando mis sueños, dejando mis deseos, mis gustos, mi voluntad atrás, por causa de Cristo, por su nombre, honrándolo y obedeciéndole, ¿qué tengo? Tengo vida. Hallo vida en esto. El misionero Jim Elliot, que fue a Ecuador en el medio del siglo XX, a la tribu de los Auca, él dice eso: no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. Yo creo que muy profundo su pensamiento. Ya voy a leerlo otra vez. Ya piensa bien en lo que él está diciendo, porque creo que es otra forma de decir lo que Jesucristo está diciendo acá en este versículo. Jim Elliot dijo: no es ningún necio el que entrega lo que no puede guardar. ¿Ya entendemos esto? Si no puede guardarlo, si no puede conservarlo, ya entonces lo dejo atrás. Si no puedo, lo dejo atrás. No soy necio.
Significa que si no puedo guardar, ni puedo conservar algo, pero gasto todas mis fuerzas en conservar y guardar esta cosa, pero ya no puedo, soy necio. Y dice acá, si tengo esta actitud de entregar lo que no puedo guardar para ganar lo que no puedo perder, no soy necio. No soy necio. ¿Y qué es que uno puede ganar? Es Jesucristo. Es la vida eterna. Entonces, si dejo mi vida vieja, si dejo mi voluntad, si dejo mis gustos, si dejo mi autoestima atrás y todas estas cosas, dice, en esto puedo ganar lo que no puedo perder. Puedo ganar lo que no puedo perder. Es lo que Jesucristo dice. El que haya su vida, la perderá. El que quiere guardar su vida, va a perder su vida. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Estamos listos para gastar todo, para entregar todo a Cristo? Y no a nuestra voluntad, sino a su voluntad. Si hacemos esto, hallamos la vida. Si no queremos hacer esto, vamos a perder la vida. Jim Elliot murió en 1956, mártir, asesinado por la misma tribu a la cual fue para compartir el Evangelio. Dio todo, literalmente, por causa de Cristo. ¿Y dónde está ahora? Está allá, en la presencia de su Señor. Ahora vamos a entrar en la segunda parte de las recompensas. Estos 3 versículos, voy a leerlos otra vez, 40-42. El que a vosotros recibe a mí, me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Qué está diciendo? Bueno, el contexto nos ayuda mucho acá. ¿A quién está hablando Jesucristo? A los 12. ¿Por qué? Porque va a enviarlos en una misión. Y estas son las últimas instrucciones que Él tiene que dar. Y más que instrucciones, es un comentario. Es un comentario sobre las recompensas de algunas personas. ¿Y quiénes son? Bueno, versículo 40. El que a vosotros recibe. A los 12, ¿ok? El que a los 12, cuando están ya separados y enviados, que recibe a uno de ellos o a 2 de ellos, dice también, recibe a Cristo. Y el que recibe a Cristo, recibe al Padre. Y que regresamos a este principio de este capítulo, versículo 9. No os probéis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Qué está diciendo? Está enviándoles sin provisión, sin dinero, sin plata, sin más ropa, sin su maleta, ¿ok? Y van a ir y van a depender de la hospitalidad de algunas personas en estos pueblos. Y si la persona los recibe, ya entra. ¿Qué significa? Que la persona quiere escuchar el mensaje y quiere recibir y creer en el mensaje, quiere seguir a Cristo. Por eso su corazón abre hacia estos discípulos. Y al recibir
Uno de estos, o dos, porque fueron enviados 2 por 2. ah, ah, Al recibir estos 2 discípulos en su casa y darles una cama y darles su comida y escuchar y recibir el mensaje, estaba diciendo realmente con sus acciones: yo creo en Jesucristo. Yo confío en Jesucristo. Él es mi Cristo. Ha recibido a Jesús y por eso ha recibido al Padre también. El siguiente versículo: los que reciben a los 12 como profeta, ¿ok?, como profeta de Dios, van a recibir una recompensa de profeta. Y en el tiempo de ellos, la recompensa del profeta habla de una bendición grande para personas que estaban sirviendo a Dios. Entonces, la misma persona que recibe a estos 2 discípulos que van a entrar en el pueblo, ¿ok?, y reciben a la casa como como que ellos son profetas de Dios, escuchando, recibiendo el mensaje. Ellos también van a recibir la recompensa de un profeta. Y si reciben a este par de discípulos como un justo de Dios, reconociendo el mensaje de justicia que ellos van a traer, el mensaje de una vida transformada por Jesucristo, dejando el pecado atrás, arrepintiéndose de sus pecados, ellos van a también recibir ¿qué? La recompensa de un justo de Dios. Y los que dan aún al menor de los discípulos, más pequeño de los discípulos, solo un vaso de agua fría para ayudarle y bendecirle en su viaje en un día caliente, dice: Él no perderá su recompensa, sino que la tendrá una recompensa. Estas personas, ¿de qué está hablando acá? No está hablando tanto de la recompensa para los 12. Está hablando de la recompensa para los que reciben a los 12, que escuchen a los 12. Y ahora también creo que hay aplicación hoy en día para nosotros. Porque aunque los 12 discípulos no están con nosotros, hay personas que se dedican a enseñar. Los pastores o ancianos de la iglesia, los maestros de la iglesia, que deberíamos buscar cómo bendecirles. Ahora, hay unas iglesias que abusan de este versículo, obligando a ofrendas, obligando a diezmos, obligando a una celebración de un cumpleaños para el pastor, obligando estas cosas de la iglesia. Pero Jesucristo no habla de obligación, habla de la persona que hace eso de corazón. No dice que los discípulos tienen que obligar a nadie. Más bien, Jesucristo dijo: si ellos no los reciben, ya entonces que ustedes salgan del pueblo sacudiendo el polvo de la ropa como testimonio contra ellos que no quieren recibir. No hay que obligarles. Entonces, obligando a uno para dar ofrendas por estos versículos no está bien. Pero es verdad que hay personas que sirven a Dios y no tienen mucho. Como estos 12. Ellos fueron y no tenían nada. Dios dijo: no lleven nada. No lleven nada con ustedes. Ustedes van a depender completamente de la hospitalidad. Ahora, hoy en día, hay personas así. Conozco a un hermano acá en Perú que camina por las alturas, camina por los cerros, yendo de pueblo en pueblo,
y no tiene casi nada en cuanto a dinero. Y a veces no tiene su cama. Depende de que alguien en el pueblo lo recibe para darle una cama, para darle comida. Y él está ahí con el mensaje de Jesucristo. Y los que reciben a este hermano, reciben a Cristo y reciben al Padre. Los que lo reciben como profeta de Dios, escuchando a su mensaje, el Evangelio, o como un hombre justo de Dios, viendo la necesidad de arrepentirse de sus pecados, o le da un poco de comida, un vaso de mate. Es como están haciendo estas cosas a Jesucristo y no van a perder su recompensa. ¿Por qué? Porque su corazón ha sido abierto al Evangelio, al mensaje, a Dios, y están listos para seguir a Cristo. Pero hay otros que tienen sus iglesias grandes y tienen más que suficiente. No es que están viviendo sin dinero, sin casa, sin comida, pero exigen a la iglesia que la iglesia haga cosas, que la iglesia dé ofrendas y dé diezmos tras diezmos y de fiestas de cumpleaños para el pastor, y el pastor ya no tiene nada. No necesita nada, tiene todo. Lo físico. Y están utilizando este pasaje para esto. No habla de esto. Este no es el contexto. Pero hay personas como el hermano que he mencionado. Hay personas que sí dejan todo y llevan el Evangelio, llevan la palabra de Dios a lugares, sirven a Dios. Y deberíamos buscar cómo ayudar, cómo apoyar a tal persona. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Y Dios dice, hay una bendición en hacerlo. Bueno, este es el fin de las instrucciones a los 12. Ya. Ha terminado las instrucciones y Jesucristo los va a enviar. Hemos visto unas cosas en este capítulo que creo que podemos aplicar a nuestras vidas en cuanto a cómo deberíamos servir a Dios, qué actitud deberíamos tener, qué humildad deberíamos tener, pero especialmente esta noche pensando en la necesidad de morir a nosotros mismos, poniendo a Jesucristo en el primer lugar en nuestras vidas. En esto seremos dignos de servir y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.